Saludos, soy Ernesto García Ureta. En esta charla me voy a referir a la citología en los linfomas cutáneos. Las manifestaciones cutáneas de los diversos linfomas forman parte de la enfermedad. En cambio, la micosis fungoide y el síndrome de Sézary afectan con preferencia a la piel. Los linfomas linfoblásticos de células B muestran propensión a presentar múltiples nódulos cutáneos. En la enfermedad de Hodgkin, en donde la piel está histológicamente involucrada, la afectación es entre el 0,5 y el 7,5% de los casos. La afectación cutánea es poco frecuente. Los linfomas cutáneos primarios son un grupo heterogéneo de procesos linfoproliferativos malignos que se manifiestan inicialmente en la piel, sin evidencia de afectación extracutánea en el momento del diagnóstico y que presentan una baja incidencia. La primera manifestación clínica es la aparición de las lesiones cutáneas. Dentro de los linfomas no Hodgkin extranodales, la piel ocupa el segundo lugar en frecuencia, detrás de los linfomas gastrointestinales. En muchos casos, los linfomas pueden ser indolentes, por lo que pueden pasar desapercibido. Su curso es lento, poco llamativo. Se dividen en linfomas cutáneos derivados de linfocitos T, del 70 al 85% de los casos, y de células B, del 15 al 30% de los casos. En la imagen, aspecto macroscópico de un linfoma cutáneo. Se dan mayoritariamente pacientes de 50 a 60 años. Afectan más a hombres que a mujeres. La incidencia es algo mayor en pacientes afroamericanos. El sistema inmunológico deprimido favorece su aparición. Los síntomas físicos varían de un paciente a otro. La mayoría son de crecimiento lento y no agresivos. En la imagen, nódulo eritematoso correspondiente a un linfoma. El diagnóstico de un linfoma cutáneo primario se establece en base a los hallazgos de las lesiones cutáneas aquí señaladas y en el resultado de las exploraciones complementarias destinadas a descartar una afectación extracutánea. En la imagen, aspecto de la monoclonalidad en un linfoma con técnicas de inmunocitoquímica. Los linfomas cutáneos no son lesiones patoneumónicas, es decir, no son específicas de esta patología y por lo tanto pueden simular otras entidades dermatológicas como el eczema, los hongos o la psoriasis. Afortunadamente, la mayor parte de los linfomas que se presentan en las fases iniciales de la enfermedad suelen tener un curso indolente durante años. Existen múltiples manifestaciones cutáneas según el tipo de linfoma cutáneo. Suelen ser enfermedades de evolución crónica y recurrente. En la imagen, lesión cutánea correspondiente a psoriasis. Linfomas cutáneos primarios de células T. Dentro del grupo de estos linfomas se incluye la micosis fungoide, que es el subtipo más frecuente, representando aproximadamente la mitad de los casos. El síndrome de Sézary y los linfomas cutáneos de células T distintos del grupo micosis fungoide y síndrome de Sézary, grupo heterogéneo de entidades caracterizadas por una proliferación maligna de células T. En la imagen, manchas cutáneas correspondientes a un linfoma. La micosis fungoide es una neoplasia linfoide maligna que se origina en la dermis superior y se caracteriza por un infiltrado celular tipo T, descrita por primera vez en 1806 por el dermatólogo francés Jean-Louis Elibert. En la imagen, la figura de Jean-Louis Elibert. La micosis fungoide es una proliferación monótona de linfocitos T. La micosis fungoide es el subtipo más frecuente de los linfomas cutáneos primarios. Afecta principalmente a adultos de edad avanzada, de 55 a 60 años de edad.
es una proliferación monoclonal de linfocitos T. En sus estadios iniciales, la micosis fungoide permanece localizada en la piel durante años o en forma de máculas eritematosas descamativas o placas habitualmente localizadas en áreas no expuestas. En un porcentaje limitado de pacientes, en torno al 20%, la enfermedad progresa a estadios más avanzados. Evoluciona normalmente de forma lenta, siguiendo las fases de mancha o parche, placa y tumor. En casos muy evolucionados, las lesiones pueden desembocar en eritrodermia. Los pacientes pueden desarrollar progresión ganglionar y o visceral y a sangre periférica. La evolución clásica de la enfermedad se caracteriza por la progresión desde una fase inespecífica de máculas eritematosas de años de evolución a la aparición de placas y finalmente tumores en algunos pacientes, cuya morfología característica es en forma de seta, que contribuyó a la denominación de la enfermedad. Esta evolución no acaece en todos los pacientes. Las fases no son excluyentes y lo habitual es observar lesiones propias de cada una de las fases en un mismo paciente. En el estado macular, clínicamente el paciente está en la primera etapa. Suele presentar un nivel cutáneo de máculas descamativas bien o mal delimitadas. Estas máculas pueden asociarse o no a prurito. Su color puede variar entre distintos tonos de rojo. Estas lesiones pueden encontrarse distribuidas al azar en el cuerpo, usualmente en sitios no expuestos. El diagnóstico diferencial clínico es amplio. Desde un punto de vista clínico, existen varias dermatosis inflamatorias que simulan la micosis fungoide. En la imagen, mancha cutánea correspondiente a la fase inicial de micosis fungoide. El estudio histopatológico de las máculas iniciales muestra un infiltrado de la dermis superficial, formado por linfocitos pequeños cerebriformes, que con frecuencia se distribuyen siguiendo la capa basal epidérmica, epidermotropismo. Histológicamente, el estadio macular presenta cambios sutiles, donde se solapan condiciones inflamatorias que imitan los cambios que se observan en la micosis fungoide. El hallazgo clásico es el epidermotropismo, que es la propensión de los linfocitos a colonizar la epidermis. En la imagen, corte histológico con un infiltrado inflamatorio en la dermis por linfocitos. En la fase de placas, que es el segundo estadio, puede ser la continuación del estadio macular o bien aparecer de nuevo. Las lesiones preexistentes pueden aumentar su espesor, en la que las manchas se van transformando en placas. En la fase de placa, las lesiones van infiltrándose hasta hacerse palpables. Su coloración se hace más eritematosa y los bordes más netos. Las lesiones pueden estar presentes en cualquier parte de la piel de manera asimétrica. Las placas varían en forma y tamaño, pueden segregar espontáneamente, permanecer estables o evolucionar a la formación de nódulos o tumores. En la imagen, aspecto macroscópico de la piel con imagen correspondiente a micosis fungoide en estado de placa. En ese estadio se pueden presentar los cambios histológicos clásicos de la micosis fungoide. Se observan las células cerebriformes. Es común que exista epidermotropismo de linfocitos atípicos, que pueden encontrarse en microinfiltrado más denso en banda en la dermis papilar y un epidermotropismo más intenso. El infiltrado se extiende profundamente por la dermis y planos más profundos. En esta etapa, la biopsia es más concluyente para brindar el diagnóstico de micosis fungoide. La progresión de las lesiones a placas da lugar a un infiltrado más denso en banda de la dermis papilar
y a un epidermotropismo más intenso. En la imagen, corte histológico presentando un infiltrado denso en la dermis. La agrupación de múltiples linfocitos en la epidermis se conoce con el nombre de microaccesos de Poitiers y se debe a la agrupación de linfocitos T clonales alrededor de las células de Langerhans, que refleja la interacción entre las células de Langerhans y los linfocitos T neoplásicos. La primera descripción de las colecciones de linfocitos dentro de la epidermis se debe a Darrier, que en 1887 las identificó y las denominó como nidos. Los linfocitos acumulados en el interior de la epidermis presentan características atípicas. Son los microaccesos de Poitiers. En la imagen, las figuras de Darrier y Poitiers relacionadas con este proceso. En el estadio tumoral aparecen las placas preexistentes o presentarse de nuevo. La progresión de los estadios anteriores conlleva a las lesiones tardías de la micosis fungoide. Se manifiesta por la presencia de nódulos y tumores que pueden ulcerarse e infectarse secundariamente. En esta etapa hay predilección por la cara y pliegues. En la imagen, lesiones cutáneas correspondientes al estadio tumoral de micosis fungoide. Las lesiones tumorales se caracterizan por dentros infiltrados monomorfos de linfocitos atípicos, nodulares o difusos, afectando todo el grosor de la dermis. Hay pérdida de la formación de microaccesos de Poitiers, pero se mantiene el epidermotropismo. Sin contar con una adecuada historia clínica, es posible que exista dificultad para clasificar histológicamente este tipo de linfoma como micosis fungoide, ya que los cambios característicos pueden estar ausentes. Es preciso realizar diagnósticos diferencial con otros linfomas. Esta evolución no acaece en todos los pacientes. Las fases no son excluyentes y lo habitual es observar lesiones propias de cada una de las etapas en un mismo enfermo. En la imagen, corte histológico correspondiente a la fase tumoral presentando un denso infiltrado inflamatorio en la dermis. Las células neoplásicas de la micosis fungoide son linfocitos T maduros, de tamaño pequeño a mediano con un fenotipo T. El núcleo tiene forma cerebriforme característica. En las imágenes, corte histológico y extendido citológico con las morfologías nucleares características. El síndrome de Sézary es una variante rara del linfoma cutáneo de células T, donde los linfocitos neoplásicos no se encuentran únicamente en la piel, sino que además se observan en la sangre y otros sitios. Se considera una entidad independiente de la micosis fungoide. Es un linfoma agresivo propio de adultos y constituye el 2% de los linfomas cutáneos primarios. El síndrome de Sézary es una enfermedad generalizada y puede afectar a cualquier órgano. En la imagen, la figura del Dr. Sézary, que lo descubrió por primera vez en 1938 y que da nombre a este proceso. Se caracteriza por eritrodermia exfoliativa, linfadenopatía generalizada y la presencia de células de Sézary en la sangre periférica, la piel y ganglios linfáticos. La tríada clásica se caracteriza por la presencia de eritrodermia, adenopatías y células de Sézary circulantes mayor de un 15%. Las células de Sézary se definen como linfocitos atípicos, células T neoplásicas, con núcleos irregulares de aspecto cerebriforme. La eritrodermia se refiere a un eritema difuso que afecta a más del 80% de la superficie de la piel, con o sin descamación. El síndrome de Sézary no es la única causa de eritrodermia.
Muestra predilección masculina y es más común en negros. Es frecuentemente la asociación con hiperkeratosis palmoplantar, imagen de eritrodermia cutánea. Se conocen dos tipos morfológicos de células de Sézary, la variante grande y la variante pequeña. La célula de Sézary grande tiene un tamaño semejante a un monocito y un diámetro que oscila entre 12 y las 16 micras. El núcleo ocupa la parte central del citoplasma, es redondo, ovalado y presenta evidentes surcos o pliegues que se superponen recordando el aspecto cerebral. Su citoplasma es escaso y rodea al núcleo en forma de corona, con tonalidad hialina o débilmente basófila. La célula de Sézary pequeña es mucho más difícil de reconocer, por lo que con frecuencia se confunde con linfocitos de pequeño tamaño. En ella aparecen idénticas alteraciones nucleares que en la variante grande, aunque menos pronunciadas. En un mismo paciente pueden coexistir las formas grandes y formas pequeñas. Desde el punto de vista histológico hay un infiltrado inflamatorio linfocitario denso en forma de banda en la dermis. La población celular predominante son los linfocitos pequeños y uniformes. La célula característica es el linfocito pequeño o de tamaño medio con núcleo cerebriforme. El diagnóstico diferencial citológico es con la leucemia linfática crónica. Las células atípicas grandes con núcleos cerebriformes, células de Sézary, son minoría, pero su presencia es útil para realizar el diagnóstico de síndrome de Sézary en el entorno clínico apropiado. El epidemiotropismo se observa en el 20 al 40% de los casos y es menos prominente. Su diagnóstico diferencial requiere la integración de criterios en la imagen señalados. En hasta un 30 a 40% de los pacientes con cuadro clínico clásico, los hallazgos histológicos de la biopsia de la piel no pueden ser diagnósticos o no ser específicos. En la imagen con las técnicas de inmunocitoquímica, la expresión de la monoclonalidad de linfocitos. Linfomas cutáneos de células T no micosis fungoide muestran una variabilidad significativa en las manifestaciones clínicas de este grupo de linfomas cutáneos de células T, con expresiones como las referidas en la imagen. El estudio histopatológico evidencia un infiltrado dérmico difuso formado por células linfoides atípicas de tamaño variable que se extienden desde la dermis superficial al tejido subcutáneo. El diagnóstico se establece mediante la combinación de las manifestaciones clínicas, histopatológicas, inmunohistoquímicas y de genética molecular. Como en todos los grupos de linfoma, resulta fundamental una correlación clínico-patológica. Los linfomas cutáneos de células B presentan un subtipo clínico e histológico diferente de los linfomas extranodales. Son más del 25% de los linfomas cutáneos primarios. Generalmente los linfomas B primarios tienen un buen pronóstico. El linfoma cutáneo primario B de la zona marginal es la variante más frecuente de los linfomas cutáneos de células B. En la imagen, corte histológico del linfoma cutáneo de células B. Clínicamente suelen presentarse en forma de nódulos o tumores únicos con distribución regional, aunque pueden aparecer en cualquier localización. Los linfomas cutáneos primarios de células B tienen predilección por la cabeza y cuello.
Son más frecuentes en varones en la quinta y sexta década de la vida. Son linfomas con pronóstico favorable. La afectación extracutánea es infrecuente, alrededor del 10%. Las recidivas cutáneas en el área inicial o a distancia son infrecuentes, del 30 al 50%. En la imagen macroscópica, tumoración nodular cutánea con superficie lisa. Histológicamente se caracteriza por un infiltrado de la dermis, masa de células de tipo linfoide. La neoplasia afecta predominantemente a la dermis, dejando una zona subepidérmica respetada, conocida como zona Grenz. En la imagen corte histológico con proliferación difusa en la dermis, constituida por células grandes con núcleos de contornos irregulares. La ausencia de enfermedad extracutánea en el momento inicial es un criterio necesario para etiquetar un linfoma como cutáneo primario. En la imagen, extendidos citológicos con linfocitos tipo B de células grandes. Otra manifestación citológica de linfocitos B atípicos. El diagnóstico de un linfoma cutáneo primario se establece en base a los hallazgos clínicos, histopatológicos, inmunofenotípicos y genotípicos. En la imagen, extendido citológico con técnicas de inmunocitoquímica presentando tonalidad, monoclonalidad para células de tipo B. La infiltración de leucocitos neoplásicos en la piel se conoce como leucemia cutis. Se han empleado múltiples términos para la infiltración leucémica cutánea, como los listados en la imagen. Las diferencias entre las denominaciones radican principalmente en la estirpe de las células neoplásicas que infiltra la piel. En la imagen, aspecto macroscópico de una infiltración cutánea por leucemia. Del 25 al 40% de los pacientes con linfomas y leucemias se presentan manifestaciones cutáneas, que se clasifican en específicas o inespecíficas. Lesiones inespecíficas o leucémides son secundarias a la disfunción medular, a las dermatosis paraneoplásicas y a las toxicodermias. Las manifestaciones cutáneas específicas, conocidas como leucemia cutis, incluyen todas las lesiones caracterizadas por el infiltrado de células leucémicas, independiente de su morfología clínica. Su frecuencia oscila entre 3 y un 30% en función del tipo de leucemia con que nos encontremos. Su presencia indica mal pronóstico, con una mortalidad alrededor del 80% de los pacientes al año del diagnóstico. En un 30 al 45% de los pacientes con leucemia cutis, las lesiones pueden ser previas a la demostración de la enfermedad leucémica en sangre o médula ósea. Generalmente estas lesiones cursan con manifestaciones clínicas muy variadas y aparece en las fases tardías de la enfermedad, aunque en ocasiones son el síntoma inicial. La incidencia de leucemia cutánea es baja, entre el 2 y el 10% de todas las leucemias, y varía según el tipo de leucemia. El subtipo que con más frecuentemente se observa asociado a la leucemia cutis es la leucemia mieloide aguda. Hasta en un 10 al 15% de los casos, principalmente las monocíticas y las mielomonocíticas agudas. Dos subtipos de leucemias mieloides agudas, la leucemia monocítica en primer lugar y la mielomonocítica en segundo, son las neoplasias que con mayor frecuencia se asocian con leucemia cutánea.
En cuanto a las leucemias linfoides, son menos frecuentes en la población general, pero pueden presentar afectación cutánea hasta en un 5% en las leucemias linfoides crónicas, el 25% de las leucemias prolinfocíticas y entre un 20 y un 70% de las leucemias de células T maduras. En la imagen, células correspondientes a leucemia mieloide y linfoide. Las manifestaciones dermatológicas son variables y aparecen en el curso de 2 a 3 semanas. Típicamente comprenden pápulas y nódulos en 60% o placas infiltradas en un 26%, únicos o múltiples, eritematosos, pruriginosos o pardos. Suelen ser asintomáticos y en ocasiones pruriginosos o dolorosos. Los sitios más afectados son los miembros inferiores, seguidos por los superiores, el tronco, el cuero cabelludo y la cara. Las manifestaciones clínicas de la leucemia cutánea son muy variadas y se han descrito desde lesiones maculopapulosas hasta nódulos y tumores. En la mayoría de los casos, las lesiones tienen consistencia firme y presentan coloración eritematoporpúrea o marrón. Las lesiones tienden a ser múltiples y pueden afectar cualquier localización cutánea. El grado de afectación cutánea varía desde lesiones solitarias hasta afectación de toda la superficie corporal. En la mayoría de los casos no es posible deducir a partir de las manifestaciones cutáneas el tipo de leucemia subyacente. En un 30 a un 45% de los pacientes con leucemia cutis, las lesiones pueden ser previas a la demostración de la enfermedad leucémica en sangre o médula ósea. En la imagen, aspecto macroscópico de las lesiones cutáneas. De acuerdo a la morfología clínica, distribución y localización de las lesiones, deben considerarse diferentes diagnósticos diferenciales, como los listados en la imagen. El cuadro histológico típico de la leucemia cutánea consiste en un infiltrado difuso de células tumorales que invaden toda la dermis y en ocasiones la hipodermis, con tendencia a disponerse en torno a vasos y anejos. La epidermis no suele estar alterada y bajo ella es característica la aparición de una banda de dermis papilar respetada, zona Grenz. Sin embargo, el patrón histológico de la leucemia cutánea varía según el tipo de leucemia implicada. Existe gran variabilidad de formas de infiltración cutánea y de variaciones en la morfología celular, dependiendo del grado de diferenciación celular y del origen de las células neoplásicas. En la imagen, corte histológico de la lesión dérmica. En la mayoría de los casos de leucemia linfoide se observa un infiltrado difuso de predominio perivascular y perianesial, sin tendencia a formar centros germinales. En ocasiones, la infiltración tumoral puede provocar destrucción de anejos o fenómenos de vasculitis, aunque suele respetarse la epidermis y existir una zona Greg con cierta frecuencia. Las células leucémicas presentan epidermotropismo y afectan a la epidermis. El infiltrado leucémico suele ser monobofo, constituido por linfocitos maduros de pequeño tamaño, con escaso citoplasma y núcleo denso, en la leucemia linfoide crónica, y con células blásticas de gran tamaño con citoplasma pequeño y núcleo voluminoso en la leucemia linfoide aguda. En las leucemias granulocíticas, el infiltrado leucémico suele invadir desde la dermis hasta el tejido celular subcutáneo, respetando prácticamente en todos los casos la epidermis y una banda de dermis papilar,
zona Grenz. Es característico de la leucemia granulocítica aguda la tendencia a disponerse en torno a vasos y anejos, provocando la destrucción de estas estructuras. A diferencia de la leucemia linfática, la infiltración por células leucémicas granulocíticas es bastante más polimorfa. El estudio histológico evidencia la infiltración de la dermis y la hipodermis por células blásticas con predominio perivascular y perianesial. En todos los tipos de leucemias, las paredes de los vasos pueden presentar invasión tumoral y necrosis fibrinoide, fenómeno conocido como vasculitis leucémica. Las características citológicas van a variar en función del tipo de leucemia en que nos encontremos. Así, en las leucemias linfoides agudas se verán linfoblastos de gran tamaño con escaso citoplasma y núcleo esquemorfo, mientras que en las leucemias linfoides crónicas se verán linfocitos de pequeño tamaño con un infiltrado monomorfo. Existe gran variabilidad de formas de infiltración cutánea y de variaciones en la morfología celular, dependiendo del grado de diferenciación celular y del origen de las células neoplásicas. En las imágenes, células correspondientes a leucemia linfoide. La imagen de la derecha con técnicas de citología líquida CIMPRET. En las imágenes, células correspondientes a leucemia mieloide. Es todo. Muchas gracias por la atención.